queremos seguir dando la bienvenida a todos los que han llegado a este lugar, hermano. Amén. El mejor lugar al que hemos podido llegar, ¿cierto? Bueno, que el Señor les bendiga, hermano. La verdad, le damos gracias a Dios por esta oportunidad tan linda de poder predicar la palabra del Señor. La verdad, hemos sido bastante bendecidos. Hace poco tuve la honra y el privilegio de poder predicar en la comuna de San Bernardo. Amén. Hubo un culto bastante lindo donde predicamos junto a nuestro pastor Eduardo Torres. Amén. También tuvimos la oportunidad de poder compartir la palabra en la hermosa cárcel de San Antonio. Amén. Ahí estuvimos compartiendo con los hermanos. Tuvimos también un culto muy lindo en la presencia del Señor. Amén. Tengo demasiadas palabras de gratitud. Hay muchas palabras de agradecimiento. Le doy gracias al Señor porque ya estamos saliendo de un arduo semestre de estudios. La verdad ha sido bastante intenso este semestre. Cansancio, muchas veces pocas horas de sueño. Pero gracias a Dios que ya estamos terminando y podemos llegar a la casa del Señor a escuchar palabra del Señor. ¿Cuántos han venido a escuchar palabra del Señor? Amén. Palabra del Señor es lo que hay. Lucas capítulo 12. Amén. Creo que en esta tarde vamos a tocar una temática por la cual vamos a ser bastante bendecidos en esta hora y media de prédica. No, sí. No, yo predico cortito, hermano, no se preocupe. Lucas capítulo 22. 22, me equivoqué, discúlpenme. Lucas capítulo 22. Amén. Si lo encuentra, se va poniendo de pie para que le demos lectura a la palabra del Señor. Amén. Lucas capítulo 22, vamos a leer desde el versículo 39 hasta el versículo 45. Amén. Yo sé que usted es un lector muy constante de la Escritura. Amén. Que es bueno para leer la palabra, así que vamos a leer la palabra. Lucas capítulo 22, versículo 39 al 45. Ya, leemos esta palabra en el poderoso nombre de nuestro buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice la Escritura: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Último versículo. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Palabra del Señor. Levante su manito, vamos a estar orando al Señor. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta tarde te damos las gracias, Padre amado. Nos presentamos ante tu divina presencia a través del poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre amado. Señor, gracias por esta tarde tan linda que nos das para poder compartir tu palabra, Señor mío, para compartir un momento lindo ante tu presencia. Desde ya echamos fuera todo espíritu maligno contrario a tu gloria, Padre amado. Que tu palabra en esta tarde fluya con completa libertad, Padre amado. Que nuestros corazones puedan estar receptivos a tu palabra, Señor mío. Gracias te damos en esta tarde. Reconocemos que no somos los mejores, Señor. Reconocemos que nos falta, que te fallamos, Dios mío. En esta tarde estamos para honrarte, para darte tributo, gloria, honra, Señor mío. Bendícenos a través de tu palabra, Señor mío. Queremos rogar tu dulce bendición en esta tarde. La tomamos y la recibimos en el poderoso nombre de nuestro buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Glorificamos al Señor.
Tome su asiento, mi hermano. Para empezar la predicación, vamos a dejar unas cosas claras. Vamos a estar hablando sobre la oración. Amén. Si me pregunta título, la verdad es que no se me ocurrió ninguno. Pero vamos a dejarle el versículo que acabamos de leer. Jesús ora en Getsemaní. Amén. Vamos a hablar de la oración. Ahora, quiero pedirle tan solo dos cosas antes de empezar a predicar. ¿Le parece? Número 1, mantenga su Biblia abierta en el Evangelio de Lucas. ¿Ya? Esa es la primera. Abro paréntesis. Eso no significa que le baje espíritu de lectura ahora, pues no. Eso guárdelo para su casa, ¿ya? La primera, mantenga su Biblia abierta en el Evangelio de Lucas. Número 2, ponga su completa atención en el mensaje. Con estas dos cosas, le aseguro, se lo firmo si quiere, 100%, vamos a aprender algo nuevo y nos vamos a ir bendecidos para nuestra casa. Amén. Se le atribuye este evangelio a Lucas, el médico amado y compañero del apóstol Pablo. Lucas fue un historiador meticuloso que investigó a fondo su material. En su prólogo, o sea, al inicio del Evangelio, indica que recopiló información de fuentes orales y escritas de testigos oculares para crear así un relato ordenado, entregando también el Evangelio más extenso de los 4. Usted podrá fijarse que Lucas no es el que tiene más capítulos, pero ¿por qué es el más extenso? Porque muchos de sus capítulos tienen más de 40 versículos. Entonces, Lucas nos entrega el evangelio más extenso de los 4. Lucas era un cristiano de origen gentil. De hecho, sus libros, el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, son los únicos libros del Nuevo Testamento que tienen un escritor de origen gentil. Y por ser Lucas un hombre muy culto, un hombre muy estudioso, sus libros son los que tienen el mejor griego del Nuevo Testamento. Gloria al Señor. La oración, la palabra en griego que se usa en el Nuevo Testamento para oración, en su significado etimológico, habla de dirigirse hacia. Sin embargo, una definición meramente etimológica no es suficiente para describir esta acción tan linda que es orar al Señor. Lucas, a lo largo de su narrativa, a lo largo de su evangelio, también destaca, hace un seguimiento muy detallado, muy diligente, como lo dice él en su evangelio, en cuanto a la vida de oración de Jesús. Desde la anunciación hasta la ascensión. Lucas es el único que menciona en muchos pasajes de su evangelio, gloria a Dios para siempre, mientras que otros evangelistas no lo hacen. Lucas es el único que menciona que muchas veces Jesús, en los momentos más importantes de su vida, él oraba. Y para eso vamos a ver unos ejemplos. Lucas 3:21. Búsquelo en su Biblia. Dijimos que íbamos a estar en el Evangelio de Lucas. Lucas 3:21. Jesús comienza su ministerio público. ¿Qué dice Mateo? Mateo dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Qué dice Marcos? Marcos dice: y luego, cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Ahora, ¿qué hace Lucas? Léalo juntamente conmigo.
Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, ¿qué pasó? El cielo se abrió. Lucas, a diferencia de los otros evangelistas, es el único que menciona que Cristo comenzó su ministerio público orando. Dice la Escritura, y orando el cielo se abrió. Y esto nos enseña algo muy lindo. Para que el cielo se abra, para que descienda respuesta de lo alto, tiene que haber oración. Porque Dios responde, Dios escucha, Dios ve, Dios siente, Dios vive. Por eso en esta tarde, si tú clamas, va a haber respuesta para tu vida. Orando, el cielo se abrió. Lucas es el único que lo menciona, que el Señor comienza su ministerio orando. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo comenzó con oración y terminó con oración. Acá acabamos de leer que Cristo comienza su ministerio orando. Pero en la cruz, Lucas también menciona que Cristo murió orando. Cuando alzó su voz al cielo y le dijo: Padre, te encomiendo mi espíritu, consumado es. O sea, Cristo oraba no dependiendo de la situación que Él estaba viviendo. Él en todo tiempo era capaz de poder elevar una oración a su Padre Celestial. Su obra, la obra de Jesucristo, estaba enmarcada por la oración y mostraba una total dependencia de su Padre. Una vida fructífera para gloria y gozo de Dios y de bendición para nuestro prójimo debería comenzar y terminar con oración, como una señal de nuestra dependencia de Dios. Cada día, cada cometido, toda nuestra vida debería estar enmarcada por la oración. No emprendas un viaje sin antes hablar con tu Padre Celestial. No fijes una meta, no tires ese currículum, no des un examen, gloria a Dios, para siempre. No salgas de tu casa sin antes hablar con tu Padre Celestial. Vamos al siguiente ejemplo. Lucas 6. Lucas 6, del 12 al 13. ¿Ven? La elección de los 12 apóstoles. Todavía no lea Lucas. ¿Qué dice Mateo? Mateo dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre todos los espíritus inmundos, para que le echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué es lo que dice Mateo? O sea, Marcos. Marcos dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Lea junto conmigo Lucas 6, 12 y 13. Lucas dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Fíjese bien en esto. En la elección de los 12 apóstoles, a diferencia de Mateo y Marcos, Lucas es el único que menciona que antes de la elección Jesús fue al monte a orar. A mí me bendice esto, hermano. En la quietud de la noche, no solamente una hora ni dos, oró toda la noche hasta que llegó la mañana. Algunos cantan: la madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. Mentira. Mentiroso, mentira. Eso se llama mentir. Eso se llama ser pillo.
Dígale al de al lado, pillo, pillín. Ahora, al leer este pasaje pasa algo extraordinario que debería estremecernos. Al leer este pasaje, que Jesús fue al monte a orar para elegir a sus 12 apóstoles, deberíamos sentirnos avergonzados. Esa es la verdad. Este pasaje debería hacer que nosotros sintamos una verdadera vergüenza. Y es que basta con tan solo ver quién está subiendo al monte a orar. ¿Quién es el que pasa toda la noche orando, buscando una dirección, buscando una respuesta? El que sube al monte a orar es el mismo Dios encarnado, el que todo lo sabe, el que todo lo puede. Él es la perfección misma, pero aún así pasó toda la noche orando. Vergüenza debería darnos que nosotros no sabemos nada, nosotros no conocemos las decisiones correctas de nuestra vida, que nosotros somos incapacitados, nosotros no tenemos las capacidades que tenía Cristo, y aún así muchas veces descuidamos nuestra comunión con el Dios del cielo. Somos malagradecidos, se nos debería caer la cara de vergüenza. Cristo sube al monte a orar para buscar dirección y nosotros muchas veces tomamos decisiones, hacemos muchas cosas sin siquiera consultárselo a Dios. Fíjese bien, porque Jesús luego desciende del monte, después de haber orado, elige a sus 12 apóstoles, luego desciende del monte. Y mire lo que dice la Escritura, Lucas 6:19. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Oiga, qué hermoso, hermano. De verdad, qué hermoso pasaje, qué hermosa es la Escritura. La fuerza espiritual va siempre relacionada con una oración perseverante. La fuerza espiritual y nuestra eficacia no dependen de nuestro talento, sino sobre todo de nuestra comunión con el Señor. Ya sea que tengamos un don para servir o un don para hablar, o aunque no sepamos cuál es nuestro don, sin una oración perseverante no recibiremos poder espiritual ni experimentaremos eficacia alguna. Vamos a ir al siguiente ejemplo. Lucas 9, versículos 28 y 29. Lucas 9, versículos 28 y 29. Todavía no lo lea. El monte de la transfiguración. ¿Qué dice Mateo de esto? Mateo dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué dice Marcos? Marcos dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. ¿Qué dice Lucas? Ahora síganme la lectura. Lucas 9, 28 y 29. Dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan y a Jacobo,
y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Fíjese, en el momento en que Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo para subir al monte de la transfiguración, el evangelista Lucas es el único que indica que Cristo subió al monte a orar. Y mientras oraba, se transfiguraba. Porque la oración transforma a la persona que ora. Porque la oración transforma a la persona que ora. Porque la oración transforma, hasta que me grite un aleluya fuerte lo voy a decir. Porque la oración transforma a la persona que ora. Así como cambió el aspecto del Señor mientras oraba, nosotros también podemos ser transformados mediante la oración. Pero en nuestro caso, esto ocurre poco a poco. Gloria al Señor. Por supuesto que el Señor no necesitaba cambio alguno, no necesitaba cambio de moral, de carácter, no, porque el Señor es perfecto. Pero nosotros sí tenemos necesidad de cambio en nuestra moral y en nuestro carácter. Y ese cambio solo se producirá si llevamos una vida de oración. Fíjese, dice la Escritura que su rostro resplandeció como el sol. Y es que cuando alguien ora, se le nota hasta en la cara, hermano. Cuando alguien es bueno para orar así, le pone a la oración, se le nota hasta en el rostro. ¿Sí o no? Mira al hermano de al lado, si tiene cara de oración o no. Uno dijo, no, tiene cara de carne. Una vez me dijeron cara de albóndiga. Y yo dije, chuta, estoy engordando, no sé qué me pasa. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Yo dije, ¿por qué? Carne por donde te veo, me dijo. Misericordia. Cuando alguien ora, incluso su rostro cambia. Recordemos a un varón de la Biblia llamado Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Dice la Escritura que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero llega un momento en el cual los de la sinagoga se levantan contra él y disputan contra Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con el cual Esteban hablaba. ¿Qué llegaron a hacer? Dijeron, ya, a este tenemos que pillarlo como sea. ¿Qué es lo que usualmente se hacía? Sobornaron a gente para que hablara mal de él. Reunieron al pueblo, lo tomaron, lo llevaron hasta el concilio. Los que habían sido sobornados dijeron, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra la ley y este lugar santo. Pero mire lo que dice la Escritura, para demostrarnos que Esteban de verdad era lleno del Espíritu Santo y este varón era un varón de oración, gloria a Dios para siempre. ¿Qué dice la Escritura? Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Porque aquel que ora, incluso en el momento más adverso, su rostro no decae. Esteban no se echó a llorar porque constantemente hablaba con el Dios del cielo, con el Dios que todo lo puede. Esteban sabía en quién estaba su confianza, en el Dios que no lo iba a abandonar. Que Esteban fuera un varón lleno de oración provocaba que también estuviera lleno del Espíritu Santo.
Y como estaba lleno del Espíritu Santo, incluso cuando todos lo rodeaban, cuando todos lo miraban, gloria a Dios para siempre, Él hablaba con denuedo la palabra del Señor, dando un discurso, hermano, que lo pasó de tapa a tapa de la Biblia, sin ChatGPT, sin escuela teológica. Lo que tenía era que estaba lleno del Espíritu Santo, porque Él oraba. Y también estando lleno del Espíritu Santo, Él fue capaz de decir, cuando todos lo iban a apiedrar, fue capaz de mirar al cielo y clamar al Padre: Padre, que no les sea tomado en cuenta este pecado. Porque cuando alguien es lleno de oración, cuando alguien tiene una vida constante de oración, a quien más se va a parecer es a Jesucristo. Volvemos al texto áureo. Cristo está en el huerto de Getsemaní, aquel lugar familiar. Este era un lugar bastante familiar, donde según Juan 18:2, muchas veces se habían reunido allí con sus discípulos. Este lugar en el cual habían estado muchas veces, en esta última reunión, en este último escenario, es un escenario de una gran escena dramática. Gloria al Señor. Tanto el monte de los olivos como Getsemaní significan prensa de aceite. Oiga, qué significado más lindo, hermano. Prensa de aceite. ¿Cómo? Prensa de aceite. Ya con tan solo sus nombres indica que en las horas que seguirían, el Señor se iba a encontrar con una gran presión y una aflicción del alma. Cristo dice: sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. El Señor dejó a 8 de sus discípulos en la entrada del huerto para retirarse con Pedro, Juan y Jacobo más adentro del huerto. Fíjese que solo Lucas menciona que el Señor se aparta de ellos a distancia como de un tiro de piedra, para caer de rodillas y orar. Nos percatamos que evidentemente no estaba muy lejos de los discípulos. Gloria al Señor. Por lo cual, estos 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, podrían verlo y oírlo. Hay comentaristas que en este momento traen relación con el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero podemos conectar esta escena mucho mejor con Génesis capítulo 22, donde Abraham se pone de camino a Moriah y deja atrás a sus siervos con el asno, diciendo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Se puede conectar mucho mejor con Génesis capítulo 22, la conversación conmovedora entre padre e hijo en el camino al lugar del sacrificio. Y esa pregunta tan directa de Isaac cuando le habla a Abraham diciéndole: Padre, tenemos el fuego, Padre, tenemos la leña, pero Padre, ¿dónde está el cordero? La conversación de Abraham e Isaac muestran claros paralelos con los que miles de años después probablemente sintieron el Hijo de Dios y el Padre en el huerto de Getsemaní. Pero la diferencia está en que Cristo sabe claramente que Él es el Cordero que será sacrificado. Él sabe que Él es el que dará la vida por todos nosotros. Él sabe que Él es aquel que va a tener que morir por nuestros pecados.
El mismo Juan el Bautista se lo señaló cuando Jesucristo iba camino a bautizarse. Juan el Bautista lo vio y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo sabe que Él es el Cordero sin mancha y sin arruga que pagaría el precio por nuestros pecados. Cordero inmolado, como también lo señaló el profeta Isaías, que angustiado él y afligido no abrió su boca, diciendo: como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cordero sin mancha, Cordero sin pecado, como lo dice la Escritura, que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero en Cristo no se halló pecado. Él es limpio de toda maldad, en su boca no hubo engaño, gloria a Dios para siempre. Un justo murió por los injustos. Y en esta tarde, aquel Cordero está en este lugar. ¿Cuántos pueden decir amén? Quizás no lo podemos ver, quizás no lo podemos palpar, pero sí lo sentimos cuando elevamos nuestras manos al cielo. Cordero inmolado, sin mancha, sin arruga, alfa y omega, primero y último, tiene escrito en su muslo y en sus vestiduras: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Jesús, fíjese bien, que en su momento aún más triste, aún Él oraba al Señor. Y este es un momento bastante conmovedor, porque Cristo oraba al Señor y lo hacía diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Solo Lucas nos describe que se le apareció un ángel para fortalecerle. Solo Lucas escribe sobre la agonía del maestro y su intensa oración llegando al punto de que le caían de la frente grandes gotas como de sangre. El dolor ante el juicio de Dios sobre el pecado y el hecho de que Él, el puro y limpio de pecado, el creador y sustentador de la vida, sería hecho pecado y tendría que morir por ello para darnos a nosotros una esperanza. Lo más lindo es que lo hizo, aún sabiendo en su omnisciencia que muchas veces nosotros le fallaríamos, que muchas veces pecaríamos, aún teniendo conciencia de que el pecado nos aleja de su lado. Lo hizo aún sabiendo que muchas veces preferimos todo menos apartar un tiempo para hablar con Él. ¿Cuántas veces no nos olvidamos de orar al Señor? Muchas. Pero ¿cuántas veces el Señor se ha olvidado de despertarnos en la mañana? Ninguna. ¿Cuántas veces nos olvidamos de conversar con Él? Pero ¿cuántas veces Él se olvida de poner alimento en nuestra mesa? ¿Cuántas veces Él se olvida de poner el calzado?
de poner la salud, de poner el sustento. Nosotros nos olvidamos de hablar con Él, nosotros nos apartamos de Él, pero Él nunca se ha olvidado de nosotros. Nosotros nos olvidamos de hablar con Él, pero Él todos los días nos habla a través de su palabra, porque te ama. Mire a su alrededor. El Señor nos regaló un día más, un día bello para acercarnos a Él. Por eso en esta tarde, mi hermano, para ir concluyendo, quiero invitarlo a que pase al altar. Un día más que el Señor nos regala para acercarnos a Él. Quiero invitarlo al altar. Venga, acérquese. Tenemos que reconocer que en cierta medida no hemos olvidado de hablar con el Señor. Y yo también. Venga, ven, acércate a Cristo, acércate. No se aleje, no se aleje. No se resista. Es momento de contarle tus derrotas. Es momento de contarle lo que ha provocado tu tristeza. Porque nosotros no le clamamos a un Dios de piedra. Nosotros a Él no tenemos que cargarlo. Él nos carga a nosotros. Nosotros le clamamos a un Dios vivo, que tiene oído y oye, que tiene boca y responde. Y en esta tarde quiere tratar con tu vida. Quiero invitar también a todos los que están enfermos y quieren una oración. Vamos a estar orando por su vida. La oración todo lo puede, la oración tiene poder. Póngase de pie si usted tiene alguna necesidad, si usted está enfermo, si usted reconoce que los problemas muchas veces han estremecido la barca. Aquí está el Dios del cielo, el Dios que escucha, el Dios que provee. Gloria a Dios para siempre. Cuéntale lo que te impide avanzar como se debe. Cuéntale tus preocupaciones. Dale gracias por los seres queridos que ves en este lugar y ora por los que aún no llegan. Siempre hay motivo para hablar con Cristo. Nos faltan las razones para agradecerle. Sobran las razones para agradecerle. Hay mucho que expresarle, hay mucho que decirle. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Hay espacio, hay espacio. No se resista al Señor. El Señor quiere tratar con su vida, mi hermano.